Hola a todos, bienvenidos a los que se van sumando esta noche para poder platicar, compartir y aprender juntos sobre los ángeles, la angelología en el judaísmo. Son 8:32, por lo menos aquí en la República Argentina. Dice 7:30, 6:30, 9:30, 11:30 en otros lugares que seguramente también nos están compartiendo. Así que en unos instantes más vamos a empezar y 35. Vamos a casi ser puntuales del todo. No está muy bien, pero ser muy impuntuales tampoco está muy bien. Así que vamos a dar 5 minutitos para que el resto de las personas se puedan ir sumando. Y 20:35, en 3 minutos nada más, ya vamos a comenzar esta plática con el doctor Emanuel Taub sobre los ángeles en el judaísmo. Bueno, ya que me pusieron en la pantalla principal, voy a empezar a hablar. Estamos antes de poder comenzar este encuentro para hablar de ángeles, angelología en el judaísmo. ¿Dónde están los ángeles? ¿Qué son los ángeles para nuestra tradición? ¿Qué significan? Estamos en un ciclo de charlas que se llama La otra cara del judaísmo, que nos va a acompañar desde ahora, junio, hasta el mes de diciembre, hasta el mes de Hanukkah, hasta el mes de las luces. Un encuentro por mes, un jueves por mes, con algún rabino, con algún profesor, con un académico que dé una disertación y una plática, una conversación conmigo para ir develando algunos de los temas poco estudiados de la tradición judía, los ángeles, los demonios, los chamanes, los talismanes, los que pueden hacer milagros, toda una cuestión de nuestra tradición que quizás no es la principal, no es la que más estudiamos, la que más vemos, la que más compartimos, pero vamos a estudiarla un poco para ir viendo otra cara del judaísmo, y estamos en un ciclo de charlas dentro de la red judaica para cada jueves poder acompañarnos entre nosotros con charlas culturales algunas, un amasado de jalá para Refuash Leimá para todos los que necesiten sanación, el curso este de la otra cara del judaísmo, así que diferentes propuestas para poder acompañarnos cada jueves aquí en la red judaica. Y siendo las 20:35, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo Emanuel Taub. Emma es doctor, investigador, escritor, poeta, traductor, pero para mí también es un amigo. Y es lindo poder recibir a los colegas y a los maestros como amigos, esa idea de haber, de compañero del camino de estudio, de enseñanzas. Así que Emma, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Uri? Sí, ante todo, amigo. Lo otro es cotillón. Lo principal es la amistad, es de las pocas cosas que perduran. Así que muy contento de estar con todos ustedes y para hablar de estos temas que son maravillosos, a veces pocos conocidos, y sobre todo para hablar con vos, Uri, que me divierto mucho. Bueno, Emma, un placer. Vamos a empezar. ¿Cuál es la dinámica de la charla? Más o menos con Emma vamos a hablar 1 hora. Podríamos estar hablando mucho más, pero vamos a tratar de acotarlo a 1 hora y después Si vemos no, si si no tienen nada que hacer, yo no tengo nada que hacer. Tengo que bajar a buscar cigarrillos nada más, pero podemos No, hablar todo yo el tengo día. que dormir porque tengo hijos chiquitos, o los tengo que hacer dormir, intentar dormir en los intervalos que me permiten. Así que vamos a intentar hablar 1 hora y después, pero yo voy a servir de mediador, de interlocutor y también como de su vocero, ¿no? Con todas las preguntas, las dudas o los comentarios que tengan, pueden ir escribiéndonos en el chat y yo se los voy compartiendo a Emma y vamos invitando a sus comentarios y a sus preguntas y reflexiones también aquí en nuestro encuentro. Así que, Emma, la primera pregunta que te hago es, ¿en qué lugar tienen los
¿Hay ángeles en el judaísmo? Eh, Me encanta la dinámica. Querido Uri, sí, ante todo, es interesante, ¿no? Porque la, la revelación divina y lo que nosotros llamamos Torá está plagado de ángeles desde el comienzo. O sea, no desde el comienzo, desde la salida del Gan Edén, ya empiezan a aparecer ángeles por todos lados. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que van para un costado, ángeles que transmiten algo. Y sin embargo, o sea, la respuesta es sí, hay muchos ángeles en el judaísmo y la presencia angelológica es muy importante. Y sin embargo, la historia judía no es que lo invisibilizó o lo ocultó, pero para la tradición talmúdica y rabínica a posteriori, en lo que tiene que ver con una de nuestras tradiciones interpretativas, la angelología no ocupó el lugar, o ocupa el lugar que tal vez se llevó, y esa puede ser una de las razones que podemos hipotetizar acá, se llevó el cristianismo, donde la angelología es muy presente y muy importante. Eso te iba a decir, es como que uno cuando piensa, ¿no? Ángeles directamente lo asocia, por lo menos para mí, ¿no? El cristianismo. Ángeles igual cristianismo, Yo lo ¿no? Todo asocio el panteón de yo ángeles. sí, yo lo asocio a los gorditos rubios de ojos celestes, chiquititos con alas que están en todos lados, que son los querubines, que son muy cristianos y muy de la pintura renacentista. Pero sí, el tema, y ahí está un poco de la respuesta, ¿no? A una de las ideas de por qué la angelología judía no se desarrolló, por lo menos en lo que es el canon o la tradición rabínica, sí está muy desarrollada en lo que es la textualidad hitzonim, o sea, en los textos intertestamentarios, y mucho más en la mística judía, pero en el judaísmo mainstream no. Y a mí me parece que esto no es ni bueno ni malo, acá no hay que juzgar bueno ni malo, pero nosotros muchas veces pensamos que el diálogo y sobre todo la relación con el cristianismo no generó consecuencias hacia el interior de los fundamentos del judaísmo, y esta es una de las consecuencias. ¿Sí? Eh, y hay otra que es para mí más importante todavía, que es el problema de santificar un ángel o confundir un ángel con una deidad o poner en peligro el monoteísmo. No, eso te iba a decir, ¿no? Como que podemos plantear como dos hipótesis. Vamos a empezar hablando de. Vamos a decir esto. Empezamos al revés, muy talmúdico. No empezamos por el comienzo en orden, sino que empezamos por el final. ¿Por qué no vemos tantos ángeles? ¿Y por qué quizás nuestras sinagogas no están decoradas de ángeles? ¿No? Uno entra a una iglesia católica y hay ángeles por todos lados. Uno ingresa a una sinagoga y no hay ángeles en ningún lugar. Uno lee las historias talmúdicas o las prédicas de los rabinos. No abundan los ángeles en todo esto, y vamos a hipotetizar dos cosas, como bien dijiste. Una tiene que ver con que esta batalla, como los cristianos tenían muchos ángeles, ok, en respuesta nosotros no tenemos ángeles. Son los Dos, mismos el igual, ángel ¿eh? es una figura, el Ojo. ángel es una figura también problemática en la tradición judía, porque si queremos decir que hay un monoteísmo, cualquier cosa que esté entre el medio de los seres humanos y Dios podría ser visto o como una figura divina o como un intercesor, ¿no? En el medio, que no permite este monoteísmo pleno. Eh, sí, los ángeles son mediadores, pero, a ver, algo que tiré ahí mientras estabas hablando, pero no te quería interrumpir. Los ángeles cristianos son los ángeles judíos también, ¿eh? O sea, no es que el cristiano tiene su ángel, tiene su alma, y sí tiene su Mesías, que también era judío y no sabía nada de cristianismo, que es Jesús Mesías, porque Jesús Mesías no se enteró del cristianismo. Pero, digamos, la angelología está muy vinculada, cambian algunas cuestiones importantes que tienen que ver con los nombres, que eso está más desarrollado, pero igual en la mística está muy desarrollado lo de los nombres, pero digamos que lo otro que mencionás me parece que es tal vez lo más importante. Y no es que el rabino oculta, o la tradición rabínica oculta. La tradición rabínica, como toda tradición, tiene uno o a lo sumo dos reflectores y va caminando y alumbrando lo que le parece mejor para su Keilah y para el pueblo y para la comunidad. Y lo que puede producir confusión, malestar o contradicción no es ocultarlo, porque ningún rabino te va a decir no existen los ángeles,
porque sería negar el texto, la Torá. Pero por lo menos no es algo central, y a mí me parece que tiene que ver con esto, con cuidar la comunidad. O sea, siempre digo lo mismo, y me dedico a la angelología y doy clases y todo eso. No se puede hablar de ángeles en una drayá de Shabbat, en una prédica de Shabbat, porque en 15 minutos generas más confusión que claridad, y porque hablar de ángeles necesita como mínimo una hora, si nos vamos a quedar, si no te dormís, si los chicos no te duermen, nos quedamos 3 horas, pero digo, no se puede, esas cosas generan confusión, y el principal problema tiene que ver con la unicidad de Dios, ¿sí? Y lo otro, creo que hay también, acá tiene que ver con el diálogo con el cristianismo, con la aparición y el reconocimiento de un Mesías terrenal como hijo de Dios, pero los ángeles son llamados Bnei Elohim, o sea, hijos de Dios en el texto bíblico, y por otro lado, a mi entender, tienen una, digamos, una función, una tarea particular como todo en el texto, en la Torá, ¿sí? Básicamente por un elemento que aparece en Shmot, en Éxodo 33, cuando Moisés, después de subir, recibir los Aseret Adibrol, los 10 mandamientos, bajar, destruirlos, subir de vuelta, tenía las gambas como Ben Johnson, ¿no? De subir, bajar, le dice a Dios, así como ya canchero, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, y Dios le dice, ningún ser humano puede ver mi rostro, ningún Adán puede ver mi rostro y seguir con vida. Eso es clave. Por eso quiere decir que Dios, en el mundo material en el que habitamos nosotros y en el tiempo que habitamos nosotros, es la negación de su creación, o sea, el ser humano. Por lo cual Dios directamente no puede entrar, ¿sí?, al mundo material, porque su poder es tan poderoso, es como un tsunami clavándotelo de frente, ¿no? Por lo cual Y por eso, genera porque no puede eso, manda una emisión, manda un necesita, emisario, necesita manda un intermediarios. ángel para intermediar. Perdón, el lenguaje angelológico es es de comunicación, es llevar, es como el wifi, o sea, lleva y trae información, ¿sí? Los ángeles ¿No? por lo menos eso. Y una cosa más, la Torá también es una mediación con Dios. Según La Levinas, es Torah la como mediación. texto. La Torah La, es un la texto Torá, que media entre lo divino y lo sí, humano, y el ángel media. Pero te hago una pregunta. Vayamos ahora al orden. Quiero ser un poquito más ordenado, ¿no? Porque lo que eh, quiera. Puedo ser sí, yo ordenado y soy desordenado. un poquito yeque en ese sentido. Quiero ser ordenado y quiero ir a la Torá, ¿no? Para empezar en el comienzo, ¿no? Todo judío tiene que de alguna forma volver a la Torá, volver al texto fundante, y de ahí empezar a ver cómo es el recorrido en nuestra historia. Entonces, empecemos con los ángeles en la Torá. Tratemos de entre todos pensar acá, la Torá, vamos al Humash, a los 5 libros de la Torá, ¿dónde aparecen ángeles? Emma, yo te tiro una justo en la parashá esta semana. En la parashá esta semana aparece un ángel impidiéndole a Bilam avanzar. ¿No? Que quizás de toda la parashá, no es la prédica que yo daría este viernes a la noche, no la haría del ángel que le impidió al burro y a Bilam avanzar, porque me parece que hay cosas más interesantes en la parashá, pero aparece un ángel. ¿Qué otros Eh, ángeles aparecen en la Torá? es más, te voy a decir algo todavía más problemático, que es que, yendo al principio de la Torá en Bereshit, primero, que no se menciona en la creación de los ángeles, no se sabe cuándo, la mística sí lo desarrolla, pero en los 6 días de la creación, o sea, no aparece la creación angelológica. Y sin embargo, los Según la primeros ángeles... mística, Emma, según la mística, creo que hay una disputa, ¿no? En el Talmud, si fue más o menos en el segundo día o en el quinto día de la Exactamente, creación. y según la mística los ubica, depende también qué tradición de la cábala, qué tradición de la mística, los ubica en un lugar y las crea. Pero hay algo que es más interesante para mí, y es que los primeros ángeles que aparecen en Bereshit son lo que yo llamo los ángeles violadores, ¿sí? Porque son los ángeles que, dice, los hijos de Dios bajan a la tierra, vieron que las mujeres del hombre eran hermosas, las fecundan y nacen los gigantes, los nefilim. Creo que ninguno de los ángeles les preguntó a las mujeres bellas, que solo les gustan las bellas, si las pueden fecundar, por lo cual son violadores. Podríamos decir, igual la mística Pero lo esto me reconoce. da muy, perdón que te tire así, esto es muy mitología, lo que me acaba de decir es como mitología griega 101, no sé, Pero como la Torá judío, que, o sea, Bereshit sí, 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 es lo universal, y ahí es la primera aparición de los ángeles. Igual te lo voy a reponer para sacarle digamos, lo humorístico. El Zohar explica que en realidad esas mujeres querían fecundar con esos ángeles
porque esa banda de ángeles que bajan eran los Hell Angels en las motos. Era Samael, el ángel, o Satanael, el ángel que se revela a Dios, con toda su hueste. Por eso los chicos malos ganan, ¿sí? O sea, y eso lo repone después el Zohar. Pero digamos, la primera aparición es de unos ángeles que fecundan a las mujeres. Eso teológicamente tiene muchas consecuencias. Primero, si tienen aparato reproductivo. Segundo, la gente con la que trabajo se pregunta si tienen circuncisión los ángeles, si tienen aparato reproductivo, que es muy genial porque hay muchos papers sobre eso. Pero si no creemos que tienen aparato reproductivo, entonces la fecundan por Debekut o por impregnación, y entonces el Espíritu Santo fecundando a María no sería tan lejos de una fecundación angelológica. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. Digo, parece No, mitológico. está muy bueno porque quizás la respuesta, estamos haciendo como un juego y una conversación, porque el Talmud, una y otra vez cuando habla de ángeles, y esto para todos los que están participando en la conversación con nosotros, enfatiza una y otra vez que los ángeles no tienen necesidad, que los ángeles no tienen órganos, que los ángeles no tienen sexo, que los ángeles no tienen celos, que los ángeles no comen, que los ángeles no duermen, ¿no? Los rabinos, y me parece que es una respuesta quizás teológica y polémica a este punto. A Es una pensar que. respuesta, es una respuesta en realidad para zafar, digamos, que es la misma, o sea, Maimónides en la Guía de Perplejos, en el siglo XII-XIII, porque el problema de muere en 1204, no sabe dónde ubicarlo, racionaliza la angelología judía para meterla dentro del sistema racional de su filosofía, pero porque había un gran problema, y llega a decir que en verdad la escalera de Jacob, que es otra de las grandes apariciones de los ángeles, ¿se acuerdan que Jacob se duerme, sueña con una escalera al estilo de las cosas esas mágicas, la historia esa de no me acuerdo cómo se llama, lo que planta ese personaje de dibujitos animados, o de los hermanos Grimm, bueno, no importa. Si alguno lo sabe, lo escribe, no sé, no tengo idea. Pero hay una escalera y el texto bíblico dice que los ángeles subían y bajaban, no bajaban y subían, subían y bajaban. Maimónides llega a decir en la Guía de Perplejos que en verdad no hay que hablar de los ángeles porque eran los profetas los que subían y bajaban. Y esto pasa en el Talmud también. Ahora, cuando vamos a otras textualidades, los ángeles se revelan a Dios, los ángeles confunden al ser humano, los ángeles se enojan con Dios porque crea al ser humano y se le plantan, estos están en los tratados de Janos, que es la parte más importante de la angelología, y aparecen los tres gordos angelológicos, la CGT, que cuando Dios estaba creando al ser humano se le plantan, ¿no? Estaba Moyano angelológico y Do Gordo más, y le dicen, ¿por qué creas al ser humano? Y genial, porque como Dios tiene pocas spilkes, le dice, les muestra algo y dice, ¿cómo se llama eso? Los ángeles no pueden poner nombre, porque el lenguaje humano es el que da nombre, los ángeles no pueden poner nombre, se quedan en silencio y Dios le dice, váyanse de acá y crea el ser humano. Yo creo, Uri, que para entender la angelología hay que hacer algo que hizo Scholem, y es entender que la textualidad y las fuentes judías incluyen la textualidad mística, porque si no nos queda una pata muy. O sea, los ángeles en la Torá son medio goma, o sea, son bueno, está también en Akedat Yitzhak, el ángel que aparece y le tiene que gritar 2 veces a Abraham para que no sacrifique a Yitzhak. Pero digo, toda la construcción angelológica es mucho más de la mística judía, sobre todo con las aventuras angelológicas, ¿no? Porque es como un Star Wars, que el Talmud, en donde siguen la lógica que a mí me parece importantísima, de no confusión, y podemos recordar justamente el pasaje del Pardés en el que Elisha ben Abuya, y este es para mí el ejemplo talmúdico del problema de los ángeles. Recuerdan, es muy conocido, los 4 rabinos que entran al Pardés, ¿sí? El primero muere, el segundo se vuelve loco, voy al cuarto, que es Rabbi Akiva, que es como nuestro Superman rabínico, y sale y entra y no tiene problema, pero a mí me interesa el tercero es Elisha ben Abuya, que cuando entra, dice el Talmud, en Pesajim 14a a 16b, me parece. En Haigá, perdón, en Haigá, dice que no ve a Dios, sino ve, esto es otro quilombo, a Metatrón. Metatrón es el ángel a la derecha de Dios, es el gran ángel,
y dice, ¿acaso Dios no lo permita? Hay otro poder en el cielo. Y esta pregunta, que es como el primer reformista, ¿no? Elia Ben Abuya, o sea, es dudar de lo que pasaba en el cielo, y esto hace que Elia Ben Abuya pierda el nombre, porque de ahí en adelante lo llaman el Ajer, el otro, aunque sigue estando, pero lo llaman el Ajer, que no hace apostasía, hace herejía, o sea, no se va al judaísmo, sino que se va en Shabbat con una prostituta, y la prostituta le Andando en dice, caballo, andando en caballo. andando en caballo, y la prostituta le dice, ¿acaso no sos el gran maestro Elia Ben Abuya? Y arranca una raíz, que otra cosa no se puede hacer en Shabbat, y se la da, y le dice, ya no sos el mismo que antes, ahora sos el Ajer. Y a Metatrón, a este gran ángel, lo castigan con 70 fierrazos hirviendo en el cuerpo. Esto, que es maravilloso, en verdad es el problema que puede generar la angelología en la comunidad, y es confundir, ¿sí?, los poderes Y divinos. entonces, eso me lleva a otra pregunta, digamos. Acá estamos hablando una y otra vez desde el comienzo de nuestra charla que, si bien existen ángeles en la Torá, en el Tanaj, los que suben y bajan, ¿no? Alguien hacía mención recién a los querubim, a estas figuras angelicales que no sabemos exactamente los querubim al comienzo de Bereshit, ¿no? Que guardan el jardín del Edén para que el ser humano no vuelva a entrar. Quizás después también tenemos que hablar de los querubim, de los Aparece, ofanim. sí, aparece dos veces No, los pero querubines, y, sí, perdón, decime. no, quiero hacerte una pregunta para volver, Emma, y después vamos construyendo Sí, cómo salga esto. Porque estamos repitiendo una y otra vez que la tradición rabínica es como que trató de apagar, trató de callar, de no poner foco en todo este mundo por estos problemas que podía llegar a traer. Porque un ángel puede decir, si Dios es Dios, ¿para qué necesita un ángel para hacer algo? O alguien se puede llegar a confundir y rezarle a un ángel o pedirle a un ángel en vez de a Dios. Entonces, todos esos problemas teológicos del monoteísmo. Entonces me lleva a otra pregunta que está. Si están estos problemas, es porque en la Torá, texto canónico fundamental del judaísmo, aparecen ángeles. ¿Se entiende? eh, Digamos, si ya sé que puede generar este problema, pero porque porque, después tengo que acallarlo, sí, ¿para qué lo presento de entrada? primero porque es lo mismo que decíamos antes, porque Dios es Dios, y porque es Dios no puede entrar al mundo material porque lo destruye. O sea, y ese es el pasaje, para mí es uno de los pasajes fundamentales de la Torá, Shmot 33, o sea, Éxodo 33. Porque te está explicando, no te está limitando a Dios, te está diciendo, justamente porque Dios es Dios, ¿sí? Y por eso en la creación, primero ordena, construye, y el sexto día el ser humano, porque no lo hace, o sea, lo hace de espaldas al ser humano, el ser humano no ve la creación, porque después de ahí se va a descansar, porque es medio como que le gusta descansar a Dios, porque después de crear al ser humano hace el Shabbat de Dios, pero la creación es anterior al Dios, al ser humano. Así, de la misma manera, Dios después ya no puede entrar al mundo material. Pero porque es Dios, no porque está limitado Dios, porque es una potencia demasiado fuerte y Es destruiría una respuesta todo. demasiado mística, demasiado complicada. Yo la No, veo por eso es lo que otro, por dice otro la lado, Torá, Emma. eso es lo que dice No, la Torá. pero yo tengo No otra es respuesta, me mística, ¿eh? parece, de los ángeles. Una Lo de los cosa, ángeles, la mística te puedo dar cosas mucho más interesantes. Eso que dije es Torá. sí, pero la respuesta de por qué no hay ángeles, para mí es algo mucho más sencillo. ¿Por qué tratamos de borrarlos? Porque al comienzo había múltiples ángeles, y había múltiples demonios, y había múltiples figuras mitológicas en el judaísmo, en el premonoteísta como lo conocemos en nuestros días, y cuando el judaísmo se fue volviendo más monoteísta, más puritano, tuvimos que o borrar, o acallar, o sacar de foco a todas estas figuras. Digo, a ver, primero que, por lo menos en los textos, no hay mística hasta el siglo I-II. O sea, antes del siglo I-II no existe la mística judía. Después, eh, por lo menos en el texto bíblico, lo que dice es que habían otras deidades y Dios se eleva sobre esas deidades, pero la demonología judía surge especialmente, o sea, el tema no el Gilgul, que es la reencarnación, pero el Ibur y el Dibuk son apariciones del siglo XIV-XV, o sea, no hay demonios, o sea, lo que hay es ángeles que se revelan a Dios. El ángel no tiene un problema con el ser humano, el ángel se revela a Dios. O sea, y esto es interesante, pero entrar a eso es entrar a Satán, a Satanael y un montón de cosas. Pero lo que es interesante es que en el texto bíblico aparecen los ángeles, el ángel de la muerte matando a los hijos de los primogénitos egipcios.
el ángel guiando al pueblo judío por el desierto, el ángel evitando que Abraham mate a Isaac. Son todos ángeles que aparecen para hacer tareas y transmitir cosas muy importantes, pero no tienen nombre. Los ángeles que luchan con... O sea, Eso es una característica que creo que me parece que vale la pena resaltar, que hasta, si no me equivoco, creo que en el libro de Daniel recién aparece un ángel con nombre propio, que si no me equivoco es el ángel Gabriel. Hasta el libro de Daniel, que estamos hablando siglo II, siglo III, antes de la era común, todo el resto del Tanaj, los ángeles no tienen nombre. Esto ya es algo, digamos, maravilloso que creo que a diferencia de otras angelologías, marca de alguna forma el monoteísmo, ¿no? Porque un ángel con nombre propio se puede convertir en una deidad. En cambio, un ángel sin nombre, que sea simplemente malaj, o como alguien aparece acá, que malaj significa enviado, también otra vez aparece directamente como ish, como hombre. Sí, sí, y como Bnei Elohim también, como hijo de Dios. Es otro de los nombres que tienen los ángeles, que es interesante porque el libro de Daniel también tiene un problema ahí, que es el que, digamos, que habla por primera vez de un personaje muy extraño, que no se desarrolla en el judaísmo, que es el Hijo del Hombre, que después lo toma el cristianismo para hablar de Jesús, y eso aparece en Daniel, y no quiere decir el Mesías, es algo mitad hombre, mitad humano, que haría referencia a Metatrón, que es Hanoch, ¿sí? Que es de la parte prediluviana, que es un ser humano que se eleva al lado de Dios y que Dios no es que lo transforma en ángel, porque eso es imposible, ¿sí? Olvídense de que se mueren y les salen alas y vuelan, porque en el judaísmo el ángel, es una creación divina y el ser humano es otra creación, no hay mixtura, excepto Hanoch, pero no es que lo transforma tipo Minotauro, sino que lo que dice es que Hanoch es padre de Matusalem, generación prediluviana, ¿sí? Y lo que tiene es que es como un Abraham, pero antes del judaísmo. Es el hombre más justo entre todos los de su tiempo, y dice que Dios se lo llevó con él, ¿no? Y caminó junto a Dios. Esto después se desarrolla, pero Hanoch se vuelve un ángel muy poderoso, algo así como que Dios reina pero no gobierna, o sea, el que gobierna es este primer ministro, que Hanoch convertido en ángel, pero lo que dice es no que lo transforma en ángel, sino que lo inviste de una vestidura angelológica. O sea, como que le pone la ropa de ángel. ¿Sí? Es un bardo, es un quilombo para el judaísmo todo eso. Imagínense decir una drayá sobre esto en 15 minutos. No, y aparte, ¿con qué fin, no? Bueno, ok, los ángeles los embisten en ángeles, nos ponemos de pie para leer una llavea. ¿Y qué me llevo? ¿No? ¿Qué me llevo Sería muy buena para igual, casa? ¿eh? Sería muy buena. Vamos a ver qué pasa. Para Yom Kippur, vamos a probar con Yom Kippur Bueno, este año, a ver qué perdón, pasa. Bueno, perdón, pero Uri. Hablemos de Yom Kippur. En Yom Kippur, toda una de las ideas de Yom Kippur que desarrolló el judaísmo rabínico es: nos vestimos de blanco y no comemos y no bebemos y no tenemos sexo porque somos como ángeles. Sí, los ángeles tienen sexo al principio de la Biblia, además, de la Torá. Pero, Bueno, olvídate ese pasaje, que quizás son ¿cómo los me voy a hijos de los olvidar? prohombres, como decía Rashi. No, son buenísimos esos ángeles, o sea, pero más allá de eso, la midá, Uri, o sea, la midá, cuando hacemos movimiento de la midá, es por los ángeles también. O sea, A ver, contanos de eso, me gusta, me gusta. en la midá se incluyó y se incluyó la angelología de una forma muy así coactada, que tiene que ver cuando hacemos los movimientos para los costados, es porque estamos, o sea, digamos, mirando a los ángeles, ¿sí? Porque también la angelología judía explica que el plural, ese famoso plural de a nuestra imagen y nuestra semejanza, de la creación del primer ser humano, de este Adán, tiene que ver no con que Dios es una pluralidad, sino que en el mundo divino hay una pluralidad. Y vuelvo a esto que me parece muy importante. Hay tres tipos de voces. La voz de Dios es una voz potencia creadora que cuando dice crea, por lo menos los primeros 6 días. La voz humana da nombre porque lo pone al hombre frente a las cosas del mundo y le dice que le ponga nombre. O sea, la voz material nuestra da nombre y el que nomina domina. ¿Sí? Y la voz angelológica transmite. O sea, el ángel transmite y es necesario por eso. Y acá no me voy a la mística, porque todos los ejemplos de estos ángeles sin nombre, ¿sí? Son transmisores de algo que es importante, hasta poner el nombre de Israel, ¿sí? A A nuestro Jacob en la patriarca, a lucha Jacob, con ese exactamente. malá. Sí, o por ejemplo a Abraham, que va a ser padre digamos, por segunda vez.
y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Es interesante, esto está diciendo que los ángeles solamente transmiten. Y esto me lleva a otra pregunta, es, el ángel, por lo menos en la Torá y después llevame a otros textos, en ese sentido no tiene ninguna figura ni posición independiente. Es simplemente un transmisor por esta potencia divina, digamos, no tiene, digamos, independencia o autonomía, o sí la tiene, esa es la pregunta. Acá viene algo que nace de la ingeniería. A mí me dedico a esto hace muchos años porque me parece genial. Y además me pagan todos ustedes por el CONICET. Perdón que les diga eso. Pero el judaísmo es paradójico y es interpretativo, ¿sí? Y es contradictorio. Porque los ángeles en teoría deben transmitir lo que Dios les pide que transmitan, pero también el ser humano que transmite, porque en realidad hasta nosotros, en realidad cuando elevamos un pedido debería ser a través de un ángel. Pero lo que es interesante, Uri, es que los ángeles no tienen revelación sinaica, por lo cual no saben lo que es el bien y el mal, por lo menos como entendemos nosotros moralmente la construcción del bien y el mal. Eso lo dice Maimónides, por ejemplo. Dice, justamente, al final, los ángeles sí tienen autonomía, porque no se puede hablar como, por eso digo, Samael o Satanael, que es este famoso ángel conocido como pacto con el demonio, ¿no? Creo que era Robert De Niro o uno de esos, los que Al Pacino hacía de Satán. No es bueno ni malo, o sea, porque la categoría bueno y malo no entran para angelología, y además todo lo que hace este ángel con su huésped, ¿no? Los que se rebelan, es contra Dios. No es, el ser humano es una excusa, no es contra el ser humano. Eso es también muy lindo de la demonología judía, ¿no? Y de la angelología, sobre todo con el personaje este Satán, que aparece muy poco, aparece en el libro de Job y ya, o sea, pero es un ángel que se revela, pero porque en definitiva sí tienen autonomía, porque no son todos los ángeles iguales. Están los ángeles sobadores, ¿no? Esos que van alrededor de Dios, que dicen que están alrededor, le tocan la flauta, le cantan y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, Maimónides habla de 10 tipos de ángeles diferentes. Los ángeles, además, cada ángel tiene huestes, tiene ejércitos de ángeles, ¿sí? Y esto se desarrolló además mucho más después con los textos del Mar Muerto, ¿sí? Con los textos de Qumran, porque aparece ahí toda una angelología en la guerra en donde luchan ángeles con los seres humanos contra otros ángeles con seres humanos. Es un quilombo la angelología, pero lo que es interesante es que cuando agarramos Torá, por ejemplo, Uri, a mí me parece genial, Levinas me hizo acordar que hay perros en Egipto que no ladran cuando sale el pueblo judío. Nunca en mi vida, nunca reparé en eso, o sea, nunca me quedé con dónde estaban los perros, nunca me acordé. Tenemos tan naturalizado lo de los ángeles que si hacemos una relectura del texto bíblico, están en todos lados en Torá. Sí. Y en relación a eso, vamos a seguir y avanzar un poco, ¿no? Porque dijimos que los ángeles no tienen nombre, pero sí hay como, por lo menos, categorías de ángeles, ¿no? En Torá, ¿no? O en Tanaj en general, o casi todo el Tanaj. Después ya para la literatura del Segundo Templo, siglo III, siglo II, siglo I, ya empiezan a tener nombres propios, donde mi nombre aparece ahí, ¿no? Uriel es uno de los 4 arcángeles. Yo también quiero que me hables de diferencia entre arcángeles y ángeles. Pero a nivel bíblico sí encontramos serafines, querubines, ofanim, ofaníes, no sé cómo será en español. Ishim. ¿Qué es? Ishim, hombres. Sí, ¿no? que son También ángeles. es una linda idea, ¿no? Para quedarnos esta noche, que los Ish es uno de los nombres que recibe en la Torá ángel. ¿no? Que el hombre es un ángel, que el ser humano es un ángel. Creo que cuando hablo de ahí angelología se viene mi gato arriba. Quizás tenga ahí el alma de algún ángel. Sí. La pregunta es, ¿qué son estas categorías? De querubines, ofanim, ishim, serafín. Sí, voy a tomar, me parece que una de las voces, por lo menos de la tradición rabínica más importante, que es Rambam Maimónides, porque es él sobre todo el que encuadra la angelología de Tanaj, y se le dan nombres que, digo, no sin intención, explica que uno de los ángeles que son los más cercanos a nosotros son los Ishim. Y eso ya causa confusión, me parece que está marcando algo ahí. Son diferentes categorías de ángeles que cumplen diferentes funciones, ¿sí? Los ángeles que están más cerca o sea, más arriba están más cerca de Dios, más abajo
más funciones cumplen con el ser humano, o cercano al ser humano. Ahora, lo que es interesante, como vos marcabas a los querubines, y la pregunta que estaba en el título del flyer, si los ángeles tienen alas, un solo lugar de Torah aparece eso, y es la construcción en el desierto del Mishkan, si no me equivoco, que tienen que tener arriba 2 querubines con las alas extendidas mirándose Sí, cara a ¿no? cara. Así, digamos. Y es muy loco eso, ¿no? Y Porque ahí se prefigura a Dios, ¿no? La presencia divina, y era como que Dios va a estar ahí. Pero también y hay ahí como, yo creo que en todo aparecen el las Tanaj alas. hay una confusión, me parece, o en mi lectura un poco más fina, luego de hace unos años empezar a entender que había ángeles, que estaban una y otra vez, ¿no? Que también es interesante, que los ángeles están pero no los vemos, porque fuimos educados para no verlos. Sí. Todas estas figuras existen, pero y una sí, vez que los ves, ahí también tienen algo para mí, que es muy interesante, que me acabo de olvidar absolutamente lo que iba a decir, así que seguí. lo que iba a decir es que Sí, porque me olvidé. es lo mismo que estábamos hablando, eso es por tener un hijo nuevo. O sea, hijos nuevos crean olvido rabínico, y mucha felicidad. Pero esto es lo que decíamos de naturalizar la lectura, ¿no? de la Torá, y dejamos de ver los ángeles, pero al mismo tiempo, nada de la mística no está construido desde Torá, por lo cual lo que hacen es completar y darle una reinterpretación a lo que aparece en la Torá, pero volviendo, por ejemplo, a Maimónides, porque es como indiscutible eso, Maimónides dice varias cosas muy lindas sobre los ángeles, en su intento igual de racionalización, dice, los ángeles en realidad hay que pensarlos como bolas de fuego, pero pueden tomar cuerpo, forma humana, cuando pasan al mundo naturalizado, porque si no nos explicaría lo de Jacob peleando, o lo de Abraham, que lo visitan. Y eso es Maimónides. Bueno, también se puede pensar que es un sueño, ¿no? Hay muchas interpretaciones rabínicas también de corte Sí, racionalista que dicen que en realidad, bueno, de la misma forma que Jacob soñó en su momento con la escalera, también soñó esta lucha con este ángel. Y hablando de bebés, ¿no? Hay como cosas muy lindas que aparecen en los bebés y los ángeles, ¿no? Quiero hacer dos acotaciones rabínicas al respecto. La primera es que según los textos rabínicos, esos querubín que estaban en el arca, que cubrían el arca sagrada donde estaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y que ahí era el lugar donde Dios se le aparecía a Moshe, se le aparecía a los sacerdotes, tenían cara de bebés, tenían alas, pero caras de bebés. Y también en relación a eso, que se dice que cuando un bebé, la Gemara dice que cuando un bebé en el vientre de la madre conoce toda la Torá, tiene toda una sabiduría bastante platónico, ¿no? Esta idea, digamos, esta idea plenamente platónica, pero cuando sale del vientre de la madre, viene un ángel, Metatrón, le cierra la boca y se olvida toda la Torah. Entonces también sí. hay algo Hay, hay- interesante en eso. hay cosas muy, muy hermosas de la angelología, pero digo, esto, digo, yo no creo que haya una intención de borrar la angelología por el rabinismo. Porque así como vos estás metido ahora en esto, y si te preguntan lo podés desarrollar, y hay mucho para estudiar, la cuestión es no mentir, digamos, porque a mí cuando me interesé por Los Ángeles es porque me mintieron, porque fui a preguntarle a un rabino, a un rabine qué eran Los Ángeles, y me dijo, en verdad son Dios cuando no quiere hacer algo directamente. Y yo dije, pará, what the fuck, dije en No, arameo. pero ahí yo Dije, o no sea, digo para, no, pero con cuidado, quiero leer, sí, quiero justificar esto al que no sé gremio. al gremio, bueno, hay que justificar, ¿no? Si algo Sí. nos enseñamos ya, ¿no? Que hay que defender la causa siempre, y a Obvio. los nuestros hay que defenderlos. Eh, pero hay algo interesante porque hay muchos versículos bíblicos donde en algunas partes aparece que algo lo dijo Dios, y en otras partes, en el mismo versículo, en el versículo posterior, dijo que el que lo dijo fue Malach Elohim, Sí. ¿no? Un ángel de Dios. Entonces, el propio texto bíblico a veces se confunde qué es Dios y qué no es Dios y qué es un ángel. Eso, por ejemplo, lo vemos, estudien la zarza ardiente, para los que quieran cuando termine esta charla ver este fenómeno. El episodio de la zarza ardiente que todos lo conocemos, Éxodo capítulo 4, vayan ahí y vean como en un versículo dice que esa zarza era Dios, y el versículo siguiente era el ángel de Dios que le hablaba. Entonces, ¿quién era?
mira, No se sabe. yo estudié con vos, mira lo que voy a decir, porque ahí te voy a correr desde tu rol docente. Yo estudié con vos y vos me enseñaste en una charla hermosa en un Tikkun de Shavuot, cuando veíamos las diferencias en los Aseret, Adibrot, en los 10 mandamientos de Éxodo y de Deuteronomio, el cambio de las palabras. No podemos decir que la Torah está mal o se confunde un momento la zarza como ángel y otro momento como Dios, sino que alguna explicación debe haber. Por eso digo, digamos, este rabino me hizo que sea quien soy hoy en día y soy muy agradecido porque dije, me voy a meter a la angelología para tratar de entender esto. No digo que me mintió, digo que tomó una zarza, ¿sí? Y sin embargo, la otra zarza está al lado. Entonces, o sea, confundir con Dios, Maimónides, que era lo otro que quería decirte, que es hermoso, dice que los ángeles son, que cuando el ebanista va a hacer algo en madera, y dice que el ebanista es Dios, primero tiene la idea y después la expresa, o sea, y después actúa sobre eso, y el acto, porque toma algo aristotélico como inteligencia separada, dice, son los ángeles. Dios no hace sino a través de los ángeles, y lo dice Maimónides. Digo, es muy interesante esto, porque nos ayuda también a pensar que hasta Dios necesita una forma de transmisión, porque el poder totalitario de Dios, porque es Dios, también es la destrucción. Entonces necesita de un otro, no porque limita a Dios. A mí me parece hermoso esto, ahí sí hay una draya. No porque limita a Dios, sino porque hasta Dios necesita de un otro para poder comunicarse con el ser humano, porque Dios es Dios y mataría al ser humano. Y ahí el ángel aparece, el Mashiach también es un mediador. Y lo tenemos en el horizonte para llegar al mundo mesiánico. Emma, vamos corriéndonos un poco, ¿no? Sí. Para una segunda parte de esta charla. Hablamos de la Torá, ángeles sin nombre, ángeles como emisarios, ángeles que transmiten mensajes y demás, pero hay algunas cosas que podemos decir. No hay un culto a los ángeles en el judaísmo, o sí No, lo hay, o lo hubo no, y no. no, está muy bueno lo que marcas, fue ni siquiera en la mística hay un culto a los ángeles. Digamos, la mística no se sale de la halajá, todo lo contrario, o sea, es súper alágica para poder ser místico en la tradición mística. Y en ese sentido, ni siquiera la mística confunde un ángel con, o sea, alaba a un ángel o confunde a un ángel, ¿sí? Con una deidad. Es más, eh, una de las 3 veces que aparece Metatrón en el Talmud es para prohibir que se diga amén, amén 2 veces seguidas después de una tefilá, porque si no estás diciendo el primer amén a Dios y el segundo al ángel al lado de Dios. Y eso no se puede, no se puede ser. Es interesante eso que decís, porque hay muchos que no saben, pero la halajá, la ley judía, técnicamente prohíbe repetir las bendiciones. Porque si repetís Dios te escucha una sola vez, no hace falta hacerlo 2 veces. Si de dos es para dos deidades que hay en el cielo. Entonces, para anular, Para el otro digamos, ángel. para el otro ángel, parece Metatrón. Es muy interesante. Pero, digamos, y aparecen así ángeles aislados, ángeles que transmiten mensajes, también ángeles con espadas. También quizás hasta que podríamos hacer un curso, digamos, una clase de ángeles con espadas. Aparecen los querubín, ¿no? Con esas espadas de fuego impidiéndole al ser humano que vuelva al jardín del Edén. Aparece también en esta para allá con Bilam, la espada. Aparece con Yoshua, un ángel con una espada, ¿no? Hay toda una idea de los ángeles Espadachines. guerreros, Sí, espadachines. están Los Ángeles, si van al norte argentino, entre Tafí, no, entre Iruya, ahí cerca de Humahuaca hay una pequeña iglesia que tiene algo muy extraño, que son los ángeles arcabuceros, ¿sí? O sea, son ángeles con arcabuces que eran las pistolas españolas, y se estudian, es algo de la angelología también en Argentina, porque no saben el origen, porque son ángeles vestidos de españoles con arcabuces, ¿sí? O sea, con escopetas, y digo, lo de las espadas es lo que te decía que aparece muy presente, por ejemplo,
en los textos de Qumran. Porque como aparece la guerra entre digamos, la luz y la oscuridad, los ángeles dice que se juntan pelean codo a codo con los judíos, o sea, con el ser humano. Y es muy interesante eso. Porque ahí entre ya la hay lucha entre el príncipe de la luz y de la oscuridad, ¿no? Exactamente. Entre Sí. los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad para avivar esta llegada del fin del mundo, ¿no? Esta idea apocalíptica que los buenos le van a tener que ganar a los malos en películas hollywoodenses. Sí, yo creo que si uno agarra toda la ciencia ficción está inspirada en el judaísmo, ¿no? Bíblico y en la mística judía, porque, o sea, una clase de todo esto Bueno, más larga. Armagedón, la película Armagedón, ¿no? Ahí Sí, está, sin ir más lejos. es como ver, ¿no? Tipo, I'm Your Father de Darkseid y todo eso, porque es así además. Pero hay algo que vos decías de las espadas, y a ver, yo considero que los judaísmos son tradiciones interpretativas, que el judaísmo es tradición interpretativa, y así como sí, el gato, perdón, pero no se quiere bajar y me rajuña todo, y cuando hablo de estas cosas se viene acá, me cuida. Pero así como en la Torá, los ángeles, ya está más o menos la configuración para el ángel, pero no tiene nombre, y su tarea es simplemente la de transmisión. A medida que interpretativamente se va construyendo las diferentes narrativas del judaísmo, se va complementando también la figura del ángel. O sea, en ningún momento, o sea, el ángel tal vez más despiadado de la Torá es el ángel de la muerte que mata a los egipcios. Y recuerden también el Midrash de cuando cruzan el mar Rojo y cantan el Shir ese para celebrar que se ahogaron los egipcios, el Midrash dice que Dios se enojó con los ángeles que estaban empezando a cantar y le dice, ¿cómo van a cantar ustedes si mi creación se murió en el Mar Rojo? Porque los egipcios también son creación de Dios, porque son seres humanos. Entonces, a medida que va avanzando las diferentes narrativas, la bíblica, la mística, la filosófica, digo, es parte de lo mismo. El mesianismo pasó lo mismo, no es lo mismo el Mesías para Isaías, o sea, o para Jeremías, que para el Talmud, ¿sí? Y la angelología también se va completando, y aparecen las espadas, y esta se las dejo acá si la pueden compartir porque es espectacular. El Zohar dice, y mirá además cómo reconfiguran la historia bíblica y empiezan a completar y a meter cositas donde no las había, pues la Torá es como muy general y no dice como muchas cositas puntuales, pero en esa escena que les conté de los gremialistas, ¿sí? que no quieren que Dios crea al ser humano, uno de los tres era Satanael o Samael, que tiene que ver con los o sea, ángeles más poderosos y menos poderosos. Y dice que ese fue el motivo de revelarse a Dios, la creación del ser humano. ¿Y qué hace cuando termina Dios la creación y está en Shabbat? Samael baja, después de Shabbat, baja, porque no le gustó que Dios crea al ser humano, y habla con una serpiente y la convence de que le dé del fruto del árbol del conocimiento y confunda a Javá, a Eva y a Adán, por lo cual de repente la angelología se mete y es la causa de la historia, o sea, de la salida del Gan Edén, ¿sí? Por venganza a Dios, porque están enojados con Dios, ¿sí? Usa una serpiente para convencer a Adán y Eva, y como que motorizan y están circulando todo el tiempo en el texto bíblico. Pero bueno, acá no se trata de creer o no creer, se trata de textualidad judía, pero es judía. Eso ya nos quedó claro, ¿no? Hoy, digamos, hay ángeles en el judaísmo. No tienen alas, excepto quizás los de Isaías o los querubines, ¿no? Los ángeles no tienen alas, se personifican como seres humanos, o no sabemos siquiera su forma. El sentido de los ángeles, ¿no? ¿Para qué están los ángeles? Para mandar mensajes, para arriba y para abajo, ¿no? También para alabar a Dios. Hay toda una cuestión donde los ángeles son chupamedias de Dios, vamos a llamarlo así. Su única Sí, función es estar todo el día rezándole. En los textos de Qumran, hay un texto de Olot Shabbat, los sacrificios de Shabbat, que están ángeles todo el tiempo diciéndole a Dios, Dios sos lo mejor que hay, Dios sos espectacular, gracias Dios por todo, ¿no? Es yo como lo que llamo Dios necesita esos ángeles para
yo los llamo sostenerse. los ángeles sobadores, ¿no? Están todo el tiempo Sí. sobando a Dios porque Dios está ahí que necesita caricia, 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 y tiene toda una parte de ángeles que le tocan la flauta, que lo acarician, le dicen, sos re grosso, sos re bueno. Y mientras gobierna el otro ángel, ¿no? Pues es así, ¿no? No quiero decir más palabras, pero Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué va a seguir haciendo? Que eso también es interesante. Si ya hizo todo, ¿por qué no sé? O sea, nosotros no aprendemos a vacacionar y saber que después de trabajar tenemos que descansar. Dios lo sabía mejor que nunca, mejor que nadie. Creó 6 días, hizo todo y después se fue a descansar. Y que gobierne el otro. Y que lo soben los ángeles esos que son lo que le tocan la flauta. Qué capo, qué capo. Y los ángeles también es interesante que los ángeles se pueden equivocar, ¿no? Los Eh, ángeles, ¿sí o no? ¿Se equivocan los ángeles? yo no sé, acá hay un problema que es lo mismo que nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de Dios y sin embargo estamos humanizando, ¿no? Como dice Uber, lo único que podemos decir de Dios es que Dios es Dios. En realidad, eh, la equivocación es humana porque tenemos raciocinio y tenemos la capacidad de distinguir entre diferentes cosas, pero el ángel es como muy animal en eso, ¿no? Es como muy pulsional, ¿no? Creás a este, me pongo celoso, me enojo, chao. Digo, a mí me parece que quizá complica más las cosas, pero que no hay que tratar a los ángeles también como pensamos en Dios sin tratar de antropomorfizarlo digamos, porque las categorías que tenemos nosotros no son las categorías de los ángeles. No, Y yo sin te lo embargo, digo esto, es una respuesta como muy filosófica tuya, ¿no? Vos ya sabés que sí, yo soy más terrenal, ¿no? Y el Talmud tiene una historia muy, pero muy interesante de un ángel, del ángel de la muerte, ¿sí? Porque Dios nos ocupa de cuando alguien tiene que morir de él hacer, ¿no? Él manda, ¿no? Él parece padrino Dios. Él no se ocupa de eso, ¿no? Él tiene su es el hueste, padrino. Dios es el padrino, ¿no? Y tiene sus ángeles de la muerte, ¿sí? Malajé y Amabet, los ángeles de la muerte que manda a matar, y uno se equivoca. Le dicen, anda a matar a, no sé, a Pedro, y mata a otro Pedro. Y después dice, ¿qué hago? ¿Lo revivo o no lo revivo? ¿Me equivoqué? Y después también hay rabinos tratando de esquivar al ángel de la muerte, ¿no? Porque si estabas todo el día estudiando Torá, la Torá te protegía, el mérito de la Torá te protegía y no podías morir. Y después no, entonces el ángel trataba de hacerlo perder la atención, que se desconcentre un segundo para meterse ahí y poder hacerlo. Es interesante también como en la tradición rabínica, que como vos decís, quizás no pone el foco, pero conviven con los ángeles son Mucho. parte de la escena, ¿no? Y en la próxima clase van a estudiar conmigo sobre la demionología, los demonios, ¿no? Que surgen en Demonología. Babilonia, Sí, demonología, digamos, todos los demonios, que los rabinos convivían con demonios, ¿no? Y decían que si uno pudiese ver, no podría sobrevivir con la cantidad de demonios que tenemos todo además, alrededor, a mi izquierda, a mi derecha. Uri, acabas de nombrar algo que además es clave para el Dibu, porque que tiene que ver porque hay mucho más impregnaciones en la mujer que en los hombres, que es lo de la Torá, que es lo mismo de los ángeles. O sea, la Torá es un sello, es un escudo, y como las mujeres no podían estudiar Torá en ese momento, tenían, digamos, más posibilidades de ser impregnadas. Pero fuera de eso, y lo de la equivocación y la función de los ángeles, acá hay otro problema, que me parece es importante dejarlo planteado. La magia, que es algo que aparece en la mística judía, no es la magia que entendemos nosotros. La magia para la mística judía es poder convocar un ángel y hacer que haga algo por nosotros. No es adivinar, no es vestirnos así como del mano santa y parecer de los ángeles tipo Olmedo, pero acá hay algo, perdón, que es interesante y es el Sefer HaRazim, el libro de los misterios, que lo baja el ángel Raziel, porque muchas veces los libros y los ángeles ahí también hay una cuestión de los nombres que es muy importante, y se lo baja a Adán en el Gan Edén, y desde él se transmite, dice, hasta Abraham. ¿Qué pasa con el Sefer HaRazim? Que es muy problemático, y yo dije que nunca más iba a hablar de esto en público, y lo voy a decir acá rapidito, porque me pasaron cosas que no, o sea, que no me gustaron cuando di charlas muy largas, porque el Sefer HaRazim te enseña a convocar ángeles y sus huestes para hacer determinados ángeles determinadas cosas. Como por ejemplo, que esto es muy bueno para los turcos del 11,
re malo estuve, pero porque soy muy polaco, matar acreedores. O sea, el Sefer HaRacim, que es un libro del siglo XV, dice que vos podés usar un ángel para matar acreedores. Pero también dice que, ¿vieron lo que les dan en la calle de Tarot? Dice que podés usar un ángel para que una mujer rica se enamore de un judío pobre. Eso es otro de los conjuros que va con conjuro. Y lo cuento porque me parece que es importante. Y también, obviamente, aparece para comunicarse con espíritus que están, digamos que no, almas, el alma que no encarna se considera espíritu. Los espíritus, o sea, los almas que no ascienden y quedan trabados en otros lugares son espíritus. Y hay ángeles para hacer eso, y me pasó, y ahora por Zoom no me va a pasar, y por eso lo digo, hace muchos años que no hablo de esto, pero me pasó obviamente que después de una charla muy larga sobre estas cuestiones, se me acerquen dos familias a pedirme ayuda para el Sefer HaRacim por hijos muertos recientemente. Y es muy difícil decir no a la cara y explicar todo esto, y yo había decidido no hablar más de esto del Sefer HaRacim, pero ahora por Zoom no voy a contestar más de esto, pero porque es muy complejo, y porque la fe y la razón en el judaísmo siempre están en tensión, ¿sí? Pero hay ángeles para esto también, ¿sí? Ahora, ni todas las tradiciones místicas reconocen todo, así como el rabinismo talmúdico tampoco contempla todo, ¿sí? No hay una mística judía, hay muchas líneas místicas dentro del judaísmo y de la cábala, y como digo, a medida que van avanzando y tienen más libertad interpretativa, más complejo se pone la angelología. Vamos llegando al final, Emma, para dar lugar. Acá voy a hacer algunas preguntas que la gente fue escribiendo acá, pero también invito ahora especialmente a escribir algunas preguntas. Yo, hay como hay una canción, ¿no? Convertida en canción de la mística judía, que la incorporamos en nuestras sinagogas muchas veces, que habla de cuatro ángeles, ¿no? Habla de Gabriel, habla de Mijael, habla de Rafael y habla de Uriel, que son quizás los ángeles, aparte de Metatrón, ¿no? De los ángeles con nombre propio más importantes de la tradición judía, que empiezan a aparecer en toda la literatura del Segundo Templo. ¿Quién son estos ángeles y por qué empiezan a tener nombres propios? ¿No? ¿Por qué en un momento de la angelología judía pasamos de los ángeles anónimos a tener nombres propios? Y si podés decirnos algunas cosas de estos ángeles, Sí, y especialmente de Uriel, por razones obvias. sí, tengo un sello de Uriel para mandarte, del ángel Uriel. Pero primero que nada, está bueno lo que dijiste, y Metatrón, pero porque Metatrón tiene esa mezcla, por lo cual no entra dentro de la categoría, es muy complejo, o sea, y además es un ser humano, porque como bien charlábamos antes, los ángeles, está la discusión de cuándo se crean o no se crean, pues son creación divina. ¿Ves? Acá dice que son arcángeles y no ángeles. Para los que no Sí, entendemos, ¿qué es la diferencia entre un ángel y un arcángel? básicamente, a ver, yo lo llamo la burocracia angelológica, ¿sí? Así como funciona la burocracia en el Estado, ¿sí? Y tiene que haber alguien atendiendo en la FIP, y alguien recibiendo en senadores, y alguien cobrando impuestos, y alguien sacándote el auto cuando lo estacionás en verde, en amarillo. Lo mismo pasa en el mundo divino, y es una burocracia angelológica, ¿sí? Una burocracia. Y no todos tienen las mismas funciones, y los arcángeles serían los primeros, o sea, dentro de la estructura, bueno, esto es buenísimo, pero bueno, bánquenselo. Dentro de la estructura del mundo divino está Dios sentado y sobado, Metatrón, y después el gabinete, ¿sí? O sea, el gabinete de Dios son los arcángeles, son los ángeles más poderosos. Y son estos cuatro normalmente. Sí, que ¿O hay además más? tienen, no, son estos cuatro, que además tienen huestes, o sea, tienen ejércitos. En verdad eran cinco, pero uno ya saben que no le copó la idea, y se hizo del pro, ¿no? Samael. Samael, Sí, Samael. Samael es sí, el sí, que se fue. era también de estos arcángeles. Que es muy Ok. interesante, que una cosa que está buenísimo. Eh, Se dice que el rey Salomón escribió, o sea, los gremonios son unos sellos, ¿sí?
que en teoría hizo el rey Salomón, que hay una historia de que él, o sea, domina un ángel, para protegerse de los ángeles rebeldes, ¿sí? Y además esto para Uri, otro día, después te lo mando y lo podés mostrar en la próxima clase, pero cada ángel tiene un escudo, ¿sí? Y un dibujo, y Uriel tiene un dibujo, y además hay, digamos, figuras que representan la angelología. O sea, la angelología hace cosas o sea, que nosotros no hacemos porque no tenemos imágenes, pero sí empiezan a aparecer, no los del Renacimiento, rubio, ojos celestes y en bola, pero, o sea, pero sí aparecen, digamos, figuras que no son figuras, o sea, son palitos y cada uno representa otro ángel. Y esos son escudos para convocar ángeles o cuidarse de otros ángeles. Eh, y esto o sea, dice que lo hizo el rey Salomón. Eh, Voy a compartir algo. Hay un relato jasídico del Baal Shem Tov que dice que el Baal Shem Tov necesitaba que Samael, o sea, el rey de la oscuridad, el príncipe de la oscuridad, haga algo y lo convoca, y no se puede decir que no, porque ese es el poder del ser humano sobre el ángel, que cuando encuentra el nombre y la forma, el ángel tiene que obedecer y llama a Samael. Y Samael baja y a los gritos se enoja y le dice: ¿por qué al Baal Shem Tov? ¿Por qué me convocaste? Si yo solo, esto es genial, si yo solo estuve acá 3 veces, dice. Si yo solo estuve acá 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces? En la caída de Adán del Gan Edén, del paraíso. Que fue según esa historia, el que le dijo a la serpiente, andá y tentá. En la destrucción de las segundas tablas, porque estaba en el becerro de oro. Y en la destrucción del segundo templo, le dice el Baal Shem Tov. O sea, Satán, el ángel este, le dice: ¿cómo te atreves a llamarme si yo solo estuve acá 3 veces? No, y aparte, y las 3 veces que vine traje destrucción del mundo. Digamos, y Exactamente. armé quilombo, no me llame porque cada vez que aparezco, nada bueno puede salir de esto. Ahora, ¿qué pasa en el relato jasídico, que es maravilloso? Dice que el Baal Shem Tov le pidió a todos sus discípulos que se saquen lo que tenían en la cabeza y le muestren a Samael la marca de ser humano de creación divina, o sea, la marca de Caín sería, y que el Samael les pidió si se podía quedar un rato más apreciando al ser humano como creación divina, o sea, porque no se podía resistir a el ser humano. Es muy hermoso, pero también habla de esta ambigüedad de los ángeles. ¿Sí? Bueno, voy a tomar así algunas preguntas que hace la gente. Samael o Satanael aparece. Samael o Satanael. Que también Samael tiene que ver con Small, con la izquierda y toda esa asociación de la izquierda como lo malvado, lo tentador y demás, y Satán también de listo, ¿no? De hacer equivocar, de errar por el Satán era camino. comunista, o sea, podríamos decir Satán era comunista, como el Che Guevara y como... ¿Sabes que Lilith, que es otra cosa que vos seguro Sí, trabajarás? alguien había preguntado al comienzo sobre Lilith. Se dice que Lilith y Samael son los príncipes la estructura de la oscuridad, o sea, el reino de la oscuridad. No que están casados, pues son diferentes cosas, pero que son, digamos, la pareja que gobierna el mundo. Ahí respondo eso. Y quiero hacer unas preguntas rápidamente para quizás ir contestando rápidamente preguntas que la gente hizo, y si tienen alguna duda, tratar de escribirla ahora para yo tratar de transmitírtela. Alguien preguntó en un momento si había ángeles mujeres, porque siempre hablamos de hombres. ¿Aparece en la genealogía judía No, no, angelitas? eso es interesante. Los nombres son siempre de... Es más, Gabriel es el ángel, el cuidador del pueblo judío. Eh, pero no, siempre son ángeles masculinos ya desde el primer momento de la Torá, cuando fecundan a las mujeres. Mm. Pero, o sea, son más andróginos que masculinos. O sea, son andróginos que usan el pito cuando les conviene y si no, no lo usan. Pero me parece que está más identificado con el primer Adán para la mística, que es un andrógino, pero no hay con nombre de mujer, eso sí.
O sea, no hay con nombre de mujer. No hay. Bien. No. Otra pregunta que tenían, si hay algún libro de angelología en, El en el mío que va a judaísmo salir, para... el próximo de mi libro. No, sí hay un montón de libros sobre angelología judía, un montón. Lo que pasa es que no hay muchos en castellano, pero hay, Ok, hay. Yo se los paso a Uri, lo que hay en bibliografía en castellano se lo paso para que lo comparta. Es dale, más, después para todos los que se anotaron al curso para poder compartir por mail también esta charla grabada y eso. Em, ¿Qué otras preguntas tenían la gente? Muchas fuimos respondiendo. Acá preguntaban, también es interesante, ¿no? Creo que es un lindo ejercicio para irnos de esta clase, de esta charla, pensando es, ¿dónde están los ángeles que no los vemos, pero que están presentes, ¿no? Una y otra están vez. todo el tiempo, Y están alguien acá, decía, están están acá, y acá. alguien decía que en Shabbat, ¿no? Lo primero que hacemos en Shabbat cuando llegamos a la mesa familiar es invitar a los ángeles. Boi Y cuando, Beshalom, y cuando, y ¿no? cuando Que vengan los entra, ángeles de y, paz, Shalom y cuando Aleichem. entra, totalmente, y cuando entra la reina en el Shabbat, se dice la Shejinah, que es la parte femenina de Dios, para la mística, la divina presencia está con nosotros. Pero los ángeles, por lo menos para angelología judía, están al lado de ustedes también. Se suelen ver como colores, como destellos de colores. Cada ángel tiene diferentes colores. Jódanse ahora si los ven. No, igual Yo soy son. daltónico, así que Eso lo doy fe sabía, es de muy, eso. es muy, muy genial. Igual se presentan de otra forma. Pero digo, los ángeles cuidan, por eso hay sellos, los ángeles, hay un montón de cosas. La angelología judía tiene una parte práctica y una parte teórica. Y alguien acá preguntaba si los ángeles podían llegar a tener como algún tipo de atributos de Dios, si los ángeles vendrían a ser atributos divinos. No, 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 No. no. Eso es muy interesante porque el ser humano tiene, por eso Samael en el relato jasídico se quedó apreciando al ser humano, porque el ser humano es a nuestra imagen, nuestra semejanza de Dios, los ángeles no. A mí lo que me gustaría, como para empezar a terminar, ¿no? Ya siendo las 10 menos 20 aquí, y creo que ya es lindo, ¿no? Compartir con más de 80 personas una noche de Ah, jueves buenísimo, hablando sí. de ángeles en el judaísmo. Primero es ponerlos en nuestras bocas, ¿no es cierto? Es decir, también podemos hablar de esto, no es un tabú, ¿no? Hay algo No que es yo un creo tabú. que el judaísmo que heredamos la mayoría de nosotros, ¿no? El judaísmo alemán del siglo XIX, ese judaísmo que trató de racionalizar el judaísmo y hay muchas cuestiones de la mística y cuestiones que se escapan a la razón o que nos hacen dubitar dónde estamos, que de vuelta fue o borrado o puesto debajo de la alfombra o sacado de la currícula, ¿no? Porque también puede sacar de la currícula, o no poner el foco, ¿no? Digamos, si los rabinos durante todos los Shabbatot ponemos el foco en encontrar los ángeles en la parashá, explícitos en la Torá o implícitos en la literatura rabínica o mística, la comunidad va a ser otra. Sacándolos, entonces esta charla también tiene que ver con decir, también podemos hablar de esto, el judaísmo también habla de esto, tiene algo para decirnos, es parte de nuestra historia. Y a mí una de las enseñanzas que a mí por lo menos me conmueven más de la idea de la angelología, especialmente la que yo estudié que tiene que ver con el mundo rabínico, tenía que ver con que los ángeles vienen al mundo para cumplir una sola función y se van. Digamos, ningún ángel viene a cumplir dos funciones en el mundo, ¿no? Si vienen a cumplir una función, se van y después vienen de vuelta, ¿no? Y siempre me pareció maravilloso como enseñanza eso, ¿no? Que venimos a este mundo, ¿no? Pensándonos como eh, a cumplir una misión, no múltiples, una. Y después nos vamos a este mundo. Y Y si volvemos la, con otro nombre. y si la encuentran, Bueno, ya es un montón, porque es como muy difícil encontrar la tarea que tenemos. Pero sí. pero también por eso es lindo que los ángeles también son llamados Ish, no solo Malají, no solo enviados divinos, Ish, personas. Sí, Realmente, digamos, hay algo hermoso en pensar que los ángeles, esto no sé si es una forma de racionalizarlo, pero también tiene sí. que ver con esto de empezar a pensar de que, bueno, los ángeles puede ser vos, puedo ser yo, pueden ser las 80 personas que están Para, acá esta noche con nosotros, ¿no? A mí me después gusta de esa, toda, esa después de toda idea. la charla, Uri, me tengo que pegar un tiro. O sea, no, ni yo ni vos, porque eso es lo importante. Que los ángeles nos permiten entender que no somos el centro de la ¿Qué? creación divina y del mundo, y que son otros, digo, porque ahí sí es un problema, porque si no van a creer que te morís y se salen alas. Digo, el ángel, lo que vos decís que es muy importante y es muy hermoso, que cumple una función,
y también eso habla de la limitación y la imperfección del ángel, porque Dios es perfecto, ¿sí? Nosotros nacemos imperfectos y nuestra tarea es perfeccionarnos, y los ángeles también, o sea, están perfeccionándose a su manera. Pero nos muestran que no estamos solos y que no podemos ser el centro del mundo y el centro del universo, y que compartimos los espacios con otros, por la fe, por la razón, no importa, pero compartimos los espacios con otras entidades que no tienen que ver con lo humano. Bueno, vamos a cerrar esta noche, así que querido Emma, queremos agradecer, te quiero agradecer desde Gracias. Fundación Judaica, te queremos agradecer por sumarte a este primer encuentro de la otra cara del judaísmo. Seguimos el mes que viene estudiando y hablando y conversando sobre los demonios en la literatura Bueno, rabínica, los demonios en el Talmud, y seguimos cada jueves en diferentes encuentros dentro de la red judaica para seguir acompañándonos, estudiando, aprendiendo y haciendo de los jueves un poco diferente. Así que Patri, Eli, a todos los que lo organizaron, muchísimas gracias. Y Emma, si querés cerrar, cerrá vos sí, con lo que quieras decir. no, El yo invitado tiene quería, la última palabra acá. no, yo quería agradecerte y agradecer lo que estás haciendo. Nos conocemos hace muchos años y sabés que, o sea, que estoy en el ámbito de investigación con estos temas, pero ya era hora que responsablemente se empiece a hablar de estas cuestiones que son parte del judaísmo y son muy interesantes porque además te sacan de foco, te hacen dudar, te hacen movilizar, y que quería agradecerte también por lo que estás haciendo, y el programa es magnífico, y súmense todos los encuentros porque nada, van a ver El Exorcista de otra manera cuando vean las pelis. Eh, pero nada, gracias a vos, Uri, por la invitación y por llevar adelante esto que es buenísimo. Entonces, nos queda una tarea, todos a buscar ángeles. Vamos a buscar ángeles, vamos a buscar colores, y después de última lo invitamos de vuelta, Emma, a charlar, a ver qué nos pasó después de esta charla. Cariño para todos y Laila Top. Buenas noches para todos. Chau, chau.